hoy dan lecciones ¿de qué? De una sentencia a un fiscal general del Estado que lo que ha hecho ha sido defender la verdad y la institución de la Fiscalía General del Estado. Si quien tiene que pedir perdón es la señora Ayuso y quien tiene que exigir responsabilidad de la señora Ayuso es el señor Feijóo. O sea, este señor yo creo que empieza a tener un serio problema de conexión con la realidad. El pequeño problema es que lo tenemos conectado a la política de nuestro país, lo tenemos conectado a nuestro gobierno, lo tenemos conectado a Venezuela, lo tenemos conectado a nuestros impuestos y eso nos genera un severo problema. Les vamos a ir dando explicación de todas las tramas que están explotando simultáneamente en el programa. Este señor es el epicentro de todas ellas. O sea, este señor habla según recibía, y ahí hablaba, según recibía la sentencia o según recibía el fallo sobre Álvaro García Ortiz, su fiscal, apuntalado personalmente por él, ordenado por él, casi podríamos decir ordeñado por él, y al que le mandó directamente a que reventara a una rival política. Y por mucho que él grite, no va a tapar que es el epicentro y la cabeza de la trama Coldo, de la trama de petróleo venezolano, de la trama venezolana, de que hayamos hecho el ridículo más espantoso negándonos a felicitar, o negándose él y su gobierno a felicitar a María Corina Machado para demostrar que tenemos una vinculación a una narcodictadura, que tenemos enviado allí a un expresidente que se dedica a hacer negocios allí en China. No habrá otros sitios, ¿verdad? Para él, por lo visto, no sé, el magma suyo perfecto deben ser las dictaduras comunistas y asesinas, si no, por lo visto no puede hacer negocios. Lo tenemos conectado con toda la nueva trama que está explotando, que es una trama SEPI de contratos, con la trama de obras públicas. O sea, todo confluye en él, todo acaba en él. Y dice que donde tiene que estar no sé quién es mirando a Ayuso. Mire, de verdad, déjese ya de historias, no sé. Bueno, vamos a explicarlo todo. Carmelo Jordá, bienvenido. Hola, muy buenas. Raúl Vilas. Hola, yo no sé cuánto piensa aguantar este señor, no sé. Yo tengo la sensación de que al final sí que es posible que empecemos a barajar ya o a presenciar una imputación directa de él, porque esto es insoportable. La última sentencia ya firme, condenatoria, bueno, firme, ya saben ustedes lo que significa firme en estos momentos en España. De pronto este señor le da una orden a Cándido Conde Pumpido, cogen el papel, lo tiran a la basura y demuestran que nuestra diferencia con respecto a la narcodictadura venezolana pues es leve. Bien, y en esas estamos. La sentencia oficialmente y por orden jurisdiccional es firme y es del Supremo y es condenatoria de Álvaro García Ortiz. La cuestión no es hasta cuándo piensa aguantar, porque lamentablemente piensa aguantar hasta, si de él depende... Hasta reventarnos. Hasta hasta que no quede nada de España, ni como nación, ni como Estado de Derecho. La cuestión es hasta dónde puede aguantar y cada vez hay más elementos que hacen pensar que le va a ser muy difícil llegar a 2027, pero que la voluntad la tiene de llegar al 2027 está claro, y la falta de escrúpulos y del mínimo respeto a cualquier resquicio que quedase de democracia o Estado de Derecho también, porque acabamos de ver cómo se refiere a una sentencia del Tribunal Supremo que dice, la usan para atacar. No, la sentencia dice lo que dice, es el Tribunal Supremo. Usted, presidente del Gobierno, la tiene que acatar, se tiene que callar, tenía que haber destituido al fiscal general y tenía que haber dimitido él mismo, porque a nadie se le escapa que lo que ha hecho el fiscal general, que es un delito, como ha dicho el Tribunal Supremo, y en esa cuestión el que tiene la última palabra en España para decir que es un delito o no, es el Tribunal Supremo, no el presidente del Gobierno, lo hizo por orden del presidente del Gobierno. Con lo cual ya no debería poder aguantar después de esto, pero ahí lo tenemos. Y además, cuanto más herido, más peligroso es. Así que veremos lo que pasa. No, lo que estamos presenciando ahora, de hecho, Carmelo, yo creo que es clarísimo, es ya un ataque frontal al Supremo. ¿Por qué? Porque sabe que todas las causas de las que estamos hablando, todos van a tener que acabar en el Supremo. ¿Por qué van a tener que acabar en el Supremo? Algunas de momento están en la Audiencia Nacional. ¿Por qué? Porque no tienen aforados. Yo estoy convencido que el 80-90% van a acabar tocando aforados si no toca al gran aforado, que es él. O sea, hay una persona, luego en un momento les vamos a mostrar un gráfico para que vean la confluencia que hay ya de las tramas. O sea, todas las tramas han dibujado un panorama en el que todas tienen conexión por conocimiento o directamente por involucración, por permiso, porque él mismo las pudo lanzar con Pedro Sánchez. Es impensable todo lo que estamos viendo sin Pedro Sánchez y está en un ataque al Supremo, lo ha lanzado por la sentencia de Álvaro García Ortiz porque ha sido la primera. Pero yo estoy convencido de que el ataque y la guerra contra el Supremo va a ser brutal. Es que yo creo que no es un ataque contra el Supremo, sino contra la justicia en conjunto. Porque sí, muchas de esas causas efectivamente llegaron al Supremo, pero habrá otras, estoy pensando por ejemplo en el caso del Hermanísimo, que se van a quedar pues o en una audiencia provincial o en un tribunal. Las de Begoña Gómez, alguna
puede que efectivamente acabe llegando al Supremo, pero alguna va a ser juzgada por el tribunal que le corresponde. Pero tiene que descalificar a toda la justicia, porque como van a empezar a caer condenas aquí y allá que le afectan directamente, porque vamos a ver, el caso Koldo le afecta directamente porque es el caso Ábalos, porque es el caso Aldama con el que hemos visto las fotos, pero sobre todo porque es el caso Ábalos. El Cerdán le afecta directamente porque es que lo eligió él, porque era un hombre, uno de mis más estrechos colaboradores, él lo dijo en su momento, y porque han montado una estructura de corrupción que no es un señor corrupto que aquí y allá coge lo que puede, no, es toda una estructura que implica varios ministerios y es un modo de operar, es una organización criminal, como ya ha señalado el Supremo, que es una de las acusaciones que tiene pendiente. Entonces, tiene que, digamos, quitar todo el prestigio a la justicia completamente, porque si no, para él, efectivamente, como dice Raúl, va a ser imposible sostenerse en el poder ante una catarata de condenas de distintos ámbitos, de distintas cosas. Ahora, yo creo que es muy difícil que lo consiga. Porque que además, consiga frenarlo. No, frenarlo no lo puede frenar. O sea, las condenas No, van a digo, llegar. reventar al Supremo. Yo creo que es muy difícil que consiga ese desprestigio de la justicia, porque primero, para la mayor parte de los españoles, la justicia sigue siendo una cosa que, bueno, efectivamente tiene sus problemas, pero que es más respetable que la política, por lo general. Era fácil, pero sí, Exacto, lo es y con nota. Sí, con nota. Y segundo, porque es tan evidente el hecho, el interés personal, político y personal que hay detrás de todo esto, que yo creo que no puede colar, insisto, ante la mayor parte de los españoles. De nuevo nos enfrentamos, por supuesto, a uno de los problemas grandes que tiene España, que es que una parte muy importante de la prensa, la radio y la televisión está tan entregada al poder, está tan de rodillas, que eso, digamos, desvirtúa el impacto de las cosas en el conjunto de la opinión pública. Yo fíjate que él se queja, Pedro Sánchez se queja de falta de medios de comunicación. Claro, hombre, porque le gustaría tenerlos todos. todos. A nosotros nos entra la risa porque él es un dictador y efectivamente querría aplastarnos y que solamente o que solo hubiese el Pravda estuvieran ellos. Ahora, dicho eso, yo sí tengo la sensación de que él en estos momentos, o sea, la mercancía suya es indefendible. O sea, tú no puedes ir de plato en plato pretendiendo que alguien defienda casos de acoso sexual, entradas de narcodictadores, entrada de petróleo ilegal, que tu mujer aparezca en 500 negocios, que le regalen cátedras, que tu hermano esté enchufado, que un secretario tuyo de organización, es decir, tu mano número 2 o tu número 2 en el partido, resulta que haya acabado con fajos escondidos en los armarios, con prostitutas colocadas, con Carlotas se enrollan que te cagas, lo cambias, pones a otro y aparece una trama de obras públicas gigantesca en el que hablan de cárcel. Es todo de una obscenidad brutal. Entonces, yo sinceramente creo que ya el apoyo mediático él tiene, lógicamente secuestrada Radio Televisión Española. Por si alguien tiene dudas, es la etapa más vergonzosa de una televisión pública en toda Europa. Literalmente, vamos a dejarnos ya de historias. Da vergüenza lo que estamos viendo en Televisión Española, pagado con el dinero de todos los españoles. Pero solo tiene eso. Solo tiene eso. Es muy potente, sí, pero solo tiene eso. Un ejemplo anecdótico, esta mañana, ante la catarata de casos de abuso sexual dentro del Partido Socialista en distintos estudios, el titular que ponía Televisión Española en la pantalla... A ver, asústame. Era ¿El Real Madrid perdió? El abuso sexual, nueva arma política. El abuso sexual, nueva arma política. Ya está, se acabó, ¿no? O sea, ¿Y que ponía un triángulo morado o algo así? El problema no era que hubiese abuso sexual, sino que se usase como arma política. Dios bendito. Eso indica que, en relación con lo que decías de lo cohesionados que están determinados medios apoyando al poder, esto... Ahí ya está habiendo una cierta... Hay una vía de agua por el tema del acoso sí. sexual, porque... Vamos. Bueno, a mí me parece un poco sorprendente. Hay mucho, el reproche moral de la sociedad es mucho mayor en este caso que en robar a manos llenas. Yo creo que debería ser igual. No le quito importancia, pero bueno, también es cierto que es muy visible la contradicción y la hipocresía y la inconsecuencia absoluta del PSOE en general y de la izquierda en este caso. De hecho, están agitando el miedo a la ultraderecha, a que pueda gobernar el PP con Vox, porque bueno, las mujeres van a sufrir, se van a quedar sin derechos, la violencia de género prácticamente se va a legalizar y todos estos disparates que dicen que, claro, ahora ves que el partido que está lleno de guarros es ese, pues te queda, o sea, se le diluye completamente el mensaje. Pero digo que me parece lamentable porque yo no recuerdo un gobierno tan implicado en tantos casos de corrupción como este, porque aquí no estamos hablando del Ayuntamiento de Boadilla del Monte, ni la Diputación de Cuenca, ni la corrupción surge al amparo de un núcleo de poder, y ahí es donde tienes que ver los responsables, y aquí
el poder en el que se amparan todos estos corruptos siempre es el mismo y siempre viene del Palacio de la Moncloa. De hecho, la órbita de O sea, corrupción no son coincide- alcaldes golfos Claro. ni presidentes autonómicos que van No, por no, su totalmente. cuenta. No, no, no. Y la punta, el vértice de la están punta siempre los mismos. de corrupción económica coincide con el vértice de la punta de corrupción política. Porque Sí. vamos a dejarnos de historias. Paco Salazar es salvado, es tapado, se Porque- bloquean las denuncias porque es el asesor estrella de Pedro Sánchez. Y porque la corrupción económica, además de para formarse, se utiliza para reforzar el poder Totalmente. político. Vamos a escuchar a Ayuso, les vamos a dar datos de cómo ha sido esa sentencia, que siguen negando. Es que esto es surrealista lo que pasa en España. Con tal de atacar al Supremo, con tal de negar que el fiscal general era la marionetilla cutre de Pedro Sánchez, siguen negándolo. Les damos esos datos y pasamos a darles más información de todas las tramas de corrupción. Vamos con Ayuso. Que el Estado de Derecho funciona a pesar de los intentos del propio Gobierno y decirle que no se puede utilizar la Fiscalía General para atacar a un adversario político, porque son instituciones, insisto, de todos los españoles, que estas prácticas no pueden consentirse. Esto hace caer a plomo a un Gobierno en cualquier democracia liberal y no nos podemos acostumbrar, por tanto, a que todo valga. Pues por desgracia o yo tengo la sensación de que hay por lo menos una parte de la población que se está acostumbrando a normalizar el que todo valga. Y como decía Raúl, yo no recuerdo ni siquiera en la etapa famosa de la descomposición del anterior gobierno socialista, no el de José Luis Rodríguez Zapatero, que este simplemente nos dejó, bueno, sumidos en unas relaciones internacionales ya espantosas relacionadas con Venezuela, obviamente, y sobre todo nos dejó quebrados. Pero el anterior, el de Felipe González, ese sí que tuvo una explosión de corrupción brutal. Sí. Desde una corrupción asesina, como los GAL, las cosas se hacen con la policía, a la ETA se le persigue con la policía, se le persigue con limpieza, ni pactando con etarras, ni montándote tú una banda paralela, asesina, que al final acababa haciendo auténticas barbaridades, como era obvio, ¿no? Bien, pero tuvo eso, tuvo Filesa, tuvo Ibercor, tuvo caso Huérfanos de la Guardia Civil, tuvo caso BOE, saltaba por todas partes, pero no llegó a semejante explosión como la que estamos viendo ahora. Déjame que cerremos esto y vamos avanzando hacia las tramas, pero para que la gente se quede con la idea de lo que ha pasado. Están atacando al Supremo con el tema de la sentencia de Álvaro García Ortiz porque les da la gana. Y porque quieren atacar al Supremo porque saben perfectamente que muchos de ellos van a acabar pasando por el Tribunal Supremo. Bien, ¿había pruebas? ¿No había pruebas? Había toneladas y por todas partes. Se las resumo. El Supremo ha considerado probado, por tanto prueba, que fue el fiscal general o una persona, así lo dice literalmente, de su entorno y con su conocimiento, quien filtró el correo original y la nota de prensa posterior, con los datos secretos. Probado. Bien, la nota de prensa con párrafos secretos de las conversaciones entre el abogado del novio también supuso, y lo especifica directamente la sentencia del Supremo, esa nota de prensa también fue una filtración y evidentemente García Ortiz intervino porque él directamente la dictó. Segunda cuestión probada. Tercero, el fiscal general no podía responder bajo ninguna condición a una noticia mediante la comisión de un delito. Parece obvio, ¿verdad? Bueno, pues ha tenido que venir un Supremo a certificarlo. Probado también. El fiscal general tenía un deber reforzado de reserva que quebrantó sin justificación. Lo hemos dicho, en Libertad Digital hemos estado defendiendo estos postulados en yo que sé el número de veces. Bueno, pues ha tenido que venir el Supremo y lo da por probado. El Supremo tumba la tesis socialista de que lo que haya sido divulgado no merezca ya una protección. Esto es surrealista. Las tesis socialistas se basaban en que una vez violada ya la intimidad de una persona o su secreto en las comunicaciones, podía ser filtrado el número de veces que fuera. Vamos, como si ustedes defienden que una vez robado una casa, vamos todos a robarla, que total ya bonorrobo. Bueno, estas eran las tesis que estaban defendiendo. Venga, más, el fiscal general del Estado contactó con la Fiscalía Provincial, Pilar Rodríguez, más conocida ya como Pilar Cianuro, que a su vez requirió al fiscal del caso, Asalto, que se encontraba en un estadio de fútbol, el envío inmediato de los correos de toda la información secreta del novio Isabel Díaz Ayuso. ¿Y por qué? Pues porque lo había exigido el fiscal general y se acabó. De hecho, se lo envió después a los correos de una cuenta personal, no institucional, para mantener el secreto de lo que estaban haciendo, que era delito, como ya está certificado y sentenciado. Todo ello probado. La directora de comunicación de la Fiscalía General del Estado también ha dicho que siguiendo instrucciones redactó esa nota, hasta el punto de que le dictó párrafos íntegros Álvaro García Ortiz. Probado también. Es decir, todos son hechos totalmente probados, vamos a ir avanzando, y en esos hechos probados lo que ocurre es que sale una sentencia demoledora. Por mucho que diga esta gente que el Tribunal Supremo se lo ha inventado y no hay pruebas por todas partes. Les doy las tres últimas pruebas, hay muchas más, pero por resumir, Lastra, es decir, la fiscal que se opone a esta maniobra delictiva de filtración, no atendió a las siguientes llamadas del fiscal general, es decir, estuvo insistiendo. ¿Y qué hizo? Pues cumplió con su deber.
y directamente lo que hizo es, a partir de un determinado momento, ni siquiera cogerle las llamadas. ¿Qué le exigía? Que tenía que publicar la nota con las filtraciones. La Fiscalía Provincial de Madrid acabó publicando la nota precisamente porque se negaba la anterior. ¿Quién les dio la orden? De nuevo Álvaro García Ortiz. Y García Ortiz realizó él personalmente el borrado de los datos de móvil y mail. Casualmente, agárrense con esto, el día 16 de octubre, tan solo un día después de que esta Sala del Supremo dictara auto acordando la apertura del procedimiento. Es decir, todo probado y todo demoledor. Y este señor condenado y sentenciado, evidentemente. Bueno, esta es la historia, esto es lo que hay. Ahora pueden atacar al Tribunal Supremo lo que quieran. Yo, Raúl, lo que sí que me temo y estoy convencido es de que, viendo cómo está el presidente del Gobierno, que está fuera de cualquier atisbo de control, va a dar la orden, evidentemente, al Tribunal Constitucional de que tiene que intentar tumbarlo. Sin duda alguna. De hecho, en los votos particulares van en esa dirección, incluso se comenta que podría haber intervenido el propio conde Pumpido en la redacción. Con lo cual está claro que el objetivo es ese. Hay que ver también si llega a tiempo, quiero decir, porque una vez que Sánchez salga del poder, me gustaría ver también si la lealtad de conde Pumpido se mantiene igual y demás. Pero vamos, que... De otros miembros del tribunal, quizá. Que la idea es, y aparte es que se vio desde el principio del proceso, ya no solo los votos particulares, y también se ve en la argumentación en la periodística para defender al fiscal, desde el primer momento todo está enfocado a que el Tribunal Constitucional, una vez más, invada la jurisdicción que no le corresponde y corrija una sentencia al gusto del que manda, que es Pedro Sánchez. Pues vamos a preguntárselo a Fernando de Rosa. Fernando, ¿cómo estás? Muy bien, buenas tardes. Fernando, bienvenido, magistrado de corazón, magistrado de formación y en estos momentos en servicio político, podríamos decir, que anda que no necesitamos gente con tu capacidad y tu formación en política. Estábamos hablando del desafío que nos tememos porque la situación del Partido Socialista es insostenible, la situación del Gobierno es insostenible, saltan casos por todas partes, desafían al Tribunal Supremo, dicen que las sentencias se lo inventan. Yo me temo, no sé si tienes tú la misma información, Raúl decía lo mismo, que va a haber una orden por parte del Gobierno, por parte de Pedro Sánchez, al Tribunal Constitucional. Fíjate, ya el enunciado de la frase es brutal, ¿eh? Una orden al Tribunal Constitucional para que se cargue la sentencia. Además, yo tengo la sensación como advertencia ante procesos posteriores, porque saben que el Tribunal Supremo va a ir acotándoles todo, es decir, determinándoles, juzgándoles y a muchos de ellos condenándoles. Bueno, no hace falta tener ninguna intuición. El presidente del Gobierno, en una entrevista en medio de comunicación, la última en medios en Cataluña, ya lo dijo expresamente, ¿no? Que esta sentencia va a ser rectificada. No solamente intentó coaccionar al Tribunal Supremo, acordaros esa entrevista en El País, sino ahora ya está dando órdenes al Tribunal Constitucional. Yo creo que es, vamos, de una indecencia absoluta, y yo creo que los ciudadanos ya tienen claro esta actuación política del presidente del Gobierno presionando, en este caso, al Tribunal Constitucional. Pero yo creo que es una sentencia tan sólida, es decir, casi 200 folios explicando punto por punto, hablando de cada prueba testifical, cómo los indicios se han convertido en pruebas determinantes, cómo, sobre todo, refiriéndose a esas declaraciones de los periodistas que fueron tan destacadas como símbolo de la inocencia, ¿no?, del fiscal general. Yo creo que es una sentencia muy, muy sólida y que no creo que el Tribunal Constitucional pueda revocarla, pero bueno, en fin. O sea, ¿tú crees, Fernando? A ver, yo reconozco que estoy en otra, como dicen ahora los modernos, estoy en otra pantalla. O sea, yo tengo una sensación muy extraña, y es que Cándido Conde Pumpido en estos momentos tiene de presidente del Tribunal Constitucional lo que yo de pivo de la NBA, es que le importa un soberano comino, usa el cargo. Es decir, yo en estos momentos tengo la sensación de que él no necesita ningún argumento jurídico, porque por argumento jurídico no podría haberse cargado las condenas de los seres. O sea, la sentencia sería más prolija, menos prolija, más... Era una sentencia confirmada por el Tribunal Supremo, todas las condenas de los seres, con una carga probatoria brutal, con una evidencia más que aplastante, y decidieron que las borraban porque literalmente les daba la gana. Y yo tengo la sensación de que hemos llegado ya a una voladora institucional tal que Cándido Conde Pumpido es capaz de atreverse a eso, Fernando.
Bueno, pero es que hasta Cándido Conde Pumpido tiene que formular jurídicamente una sentencia, es decir, tiene que formular jurídicamente. No basta, estamos en un Estado de Derecho, aunque muchas veces cuesta reconocer el Estado de Derecho en España después del sanchismo. Pero yo te puedo decir que la sentencia de los ERE pues, va a ser impugnada ante el Tribunal Europeo de Derechos, el Tribunal Europeo, ¿no? Estrasburgo. Por tanto, vamos a ver cómo está esta sentencia. Y yo te puedo decir que después de leerla, incide, y es que me gustaría que quedara claro, es que pone negro sobre blanco todos aquellos indicios que se convierten en prueba para fundamentar una condena. Es decir, está hablando incluso de la posibilidad, lo que estos ahora expertos jurídicos que están en los platós de televisión española que hablan y se burlan de la frase que decía que él o por medio de otra persona, es una fórmula jurídica clara, ya lo vimos, ya incluso hay que acordarse en la sentencia del crimen de los marqueses de Urquijo, cuando se condenó, y se dijo que solo en compañía de otros. Es decir, es una manera incluso de cerrar la posibilidad de decir, si él no lo hizo directamente, se valió otra persona, por lo tanto la responsabilidad es la misma porque él tenía la obligación de proteger. Por lo tanto, es una sentencia muy cuidada que, en fin, creo que va a ser muy complicado, pero bueno. No, oye, que yo me fío de ti, Fernando, que tú eres magistrado, yo no. O sea, yo estudié Derecho, pero ahí me quedé. Y tú no, tú decidiste seguir hasta ser magistrado. Oye, te pregunto por la avalancha de casos de corrupción que siguen saliendo por todas partes. Yo creo que esto ya es más que evidente. En breve vamos a mostrar un gráfico para explicar todas las tramas y cómo todo tiene un punto de conexión obvio, un punto que tiene nombres y apellidos. Se llama Pedro Sánchez. ¿Tú crees que podría darse la situación en España de que se dé el paso y se diga, miren, lo mismo que una organización criminal, 3 o 4 personas, hay que buscar quién manda, una conexión de tramas de organización criminal, hay que buscar quién las manda, y ahí saldría un nombre? Mira, yo sí te puedo decir que me viene estos días mucho a la cabeza la figura de Craxi en Italia y Tangentopoulos, ¿no? Es decir, al final este señor se tuvo que ir de Italia. Pero en fin, yo creo que estamos ante una trama iniciada desde un Peugeot que continuó en un Toyota con Otegi en un caserío y que ahora está funcionando y estamos viendo cómo el olor es hediondo, ¿no? Es decir, es que incluso esta corrupción económica se junta con corrupción sexual, con ese acoso, es decir, la utilización de las empresas públicas para corromper y para contratar a sobrinas, es que es gravísimo. Antes escuchaba que hablabais de la última época de Felipe González. Bueno, pero es que esto es muchísimo peor, ¿eh? Es muchísimo peor porque es muchísimo peor, estoy totalmente de acuerdo, Fernando. Es una trama que se inició en un Peugeot, ya en las primarias socialistas en el año 17, ¿no? Ya se construyó esta trama que quiso instalarse en el poder a través de una moción de censura pactada, ya hemos visto, en caseríos con Otegi, ¿no? Y que luego ha continuado en la actualidad con la ocupación de toda la SEPI y las empresas públicas. Es que es tremendo, es mucho peor que lo que vimos en la última etapa de Felipe González. Fernando, un abrazo fuerte y a ver si esos deseos que tú tienes, que me da que son parecidos a los míos, se van cumpliendo en el próximo año. A poder ser bien prontito, allá por enero. Oye, si lo anticipamos a Navidades ya ni te cuento, pero no quedará esa breva. Un abrazo fuerte, Fernando. Un abrazo. Bueno, pues nos vamos a ir en un momentín, no desconecten de nosotros porque les vamos a explicar todas las nuevas tramas y la conexión. Ya saben que hay una nueva trama SEPI. SEPI es el gran concesionario, la gran concesionaria no solamente de obras públicas y de concesiones y licitaciones, porque por debajo suyo SEPI es la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales. Por debajo penden todas las grandes empresas. Es decir, el conglomerado de contratos públicos que puede emitir es básicamente incalculable. Pero además es el gran inyector de fondos de rescate, en conexión con los Next Generation, ayudas a empresas. Bueno, pues ahora ya tenemos trama SEPI. ¿Y quién aparece ahí? Aparece el que fuera presidente, pero es que aparece Leire Díez. Y Leire Díez estaba conectada con Cerdán, y Cerdán estaba conectado con la trama Coldo, y Coldo era Ábalos, y Ábalos era Delsi era Sánchez, etc., etc.